Hablar de un tema que por supuesto es más que importante. Intentamos hablar de todas las patologías, pero hay una puntualmente que en esta situación de aislamiento es algo más que interesante de poder comprender. Estamos hablando de autismo, por eso vamos a conectarnos en este momento con Natalia Barrios, que es psiquiatra y trabaja en la red de espectro autista. Natalia, ¿cómo estás? Acá te escucha una tocaya tuya y muchísimos argentinos y argentinas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad para hablar de autismo. Sin duda, es una oportunidad que también, por supuesto, vamos a aprovechar para hablarles a las familias en las que está presente, por supuesto, algún caso de autismo, pero también a la sociedad. ¿Qué hay que entender de los niños o de las personas quizás más grandes que están en un diagnóstico de autismo y que, por supuesto, entendemos que esta cuestión de confinamiento, de aislamiento, los afecta de una manera diferente? Sí, es importante lo que vos decís porque uno relaciona el autismo con los niños y en realidad no es una condición que afecte solo a los niños, sino que se extiende a lo largo de la vida. Hay niños, adolescentes, adultos, y sí, afecta de diferentes maneras. Nosotros sabemos que los problemas, la condición del espectro autista se caracteriza por los problemas que tienen esas personas para relacionarse con los demás, para comunicarse, y eso también trae problemas de tipo que les cuesta adaptarse a los cambios. Entonces este cambio que fue tan grande para todos y tan inesperado, pudo haber sido bastante difícil al comienzo. Lo que nosotros vimos fueron respuestas bastante diferentes en todos los pacientes, o sea, realmente el comportamiento no fue afectado específicamente por la condición, sino por el nivel de apoyo que cada paciente necesita, digamos, las personas. Cuando hablas de apoyo... Cuando hablas de apoyo, sí, digo, porque mucho se ha hablado, se dice, bueno, los niños que no pueden salir o los adolescentes que no pueden salir están, por supuesto, aislados, como el resto de los argentinos que estamos manejándonos de manera responsable. En este caso, ¿qué perjuicios puede traer para la salud de los que están diagnosticados con autismo? ¿El aislamiento profundiza algún factor? ¿Es necesario que ayudemos de una manera particular? ¿Qué podemos hacer? Sí, justamente eso. Como son personas que necesitan ciertos tratamientos o acompañamientos, bueno, el que se hayan interrumpido sus rutinas, la rutina escolar, eso pudo haberles traído bastantes complicaciones. Entonces, la primera medida que todos empezamos a trabajar junto con las familias es sostener, aunque sea la comunicación remota por parte de los terapeutas o la gente que les brindaba apoyo, como los colegios han hecho en este tiempo, sobre todo para que puedan mantener las rutinas. Las rutinas no súper complejas, porque todos sabemos también que los padres trabajan, pero por lo menos las rutinas de alimentación, de sueño, las horas de despertarse, de higiene, algunas cuestiones de colaborar en la casa. Realmente era lo que te decía, no necesariamente por ser una persona con autismo quiere decir que esta situación le afectó más o menos que a los demás, porque hemos visto respuestas diferentes, pero obviamente las personas que necesitaban más tratamientos o más gente alrededor o más apoyos, esas personas sí fueron más afectadas, y realmente lo que empezamos a hacer es, gracias a que eso también se permitió, es que esos apoyos se fueran brindando progresivamente dentro de la condición de la discapacidad. Eso fue permitido por el gobierno y entonces se pudieron llevar a cabo algunos acompañamientos, y también el tema de haber podido tener las salidas de forma más temprana que el resto de la población, porque son personas que necesitan cierta rutina de movimiento, y aunque al principio se organizaron un montón de rutinas dentro de casa, la verdad que para muchas personas que viven en lugares muy pequeños o más hacinados, eso era casi imposible. Entonces la oportunidad de poder salir fue súper importante. Sí, es importante lo que decís, porque el autismo no tiene que ver con una zona geográfica o con una condición social, tiene que ver con la sencilla condición humana, es decir, que este diagnóstico atraviesa todas estas cuestiones que a veces uno no las visibiliza, y es un gran error. Ahora, vos hablabas de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de las familias, pero ustedes desde esta red que han conformado, ¿qué tipo de asistencia están dándole a los profesionales que, por supuesto, están readaptándose a una atención en un contexto muy particular? Sí, mira, en primer lugar, lo que hicimos con la red fue un protocolo para la atención, no de los profesionales que ya atendían a los pacientes, sino de los médicos que lo podrían llegar a atender, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿no? Porque uno piensa que
tal vez las personas dentro de esta condición se acercan poco, y es así. La verdad que las estadísticas dicen que es así, se acercan poco al sistema sanitario por todas las dificultades de comunicación que tienen. Entonces, en esta situación seguro algún médico va a atender a una persona con autismo, porque la incidencia hoy por hoy es de 1 en 100, 1 en 54, así que es probable que eso suceda. Entonces lo que hicimos fue un protocolo de atención. Un protocolo de atención que, por supuesto, tiene que ver con algo esencial que mencionás, que se sigue atendiendo, que el sistema sanitario, tanto público como privado, está a disposición y que si hay una consulta, realmente esto lo marcamos en este diagnóstico, en autismo, pero también en todas las patologías, es fundamental concurrir a la consulta. Hoy es una herramienta que no podemos desdeñar o poner en un segundo plano, es prioritario, podemos evitar otras consecuencias que no tienen que ver con el coronavirus, pero que sí tienen que ver con estas patologías. Sí, yo creo que estas cosas, o sea, poder darle a las familias, demostrarle que tenemos un protocolo, que los médicos vamos a estar preparados, también hace que las familias confíen en eso y también crear un sistema que también pueden referirse a su médico de referencia, a su médico de cabecera y que él les dé las instrucciones dónde acudir, cómo acudir, pero sí es súper importante recordar. Y además las personas con autismo pueden tener síntomas inespecíficos, por ejemplo, problemas de conducta o de sueño, que en realidad sea que les duele algo, que tengan problemas para respirar. Entonces es importante estar atentos a los cambios que pasan en ellos y también que los papás y las personas que los cuidan y los mismos usuarios, o sea, los mismos adultos con autismo, sepan que el sistema de salud puede estar preparado. ¿Cuál es la realidad de las personas diagnosticadas de autismo en la Argentina? ¿Cuál es la cifra aproximada? No tenemos cifras, no tenemos estadísticas propias. Aproximadamente la media mundial es de 1 en 100. Una persona cada 100 están dentro de esta condición. No quiere decir que todas las personas tengan las mismas dificultades, ¿no? Claro, lo decías antes y eso es muy cierto, es muy particular, tiene que ver con las características de cada individuo. Ahora, hay características puntuales y creo que es un espacio siempre importante para hablar de las enfermedades que a veces no tienen tanta difusión. Hay características a las que tenemos que estar atentos, cuestiones puntuales que deberían hacer que hagamos una consulta, si somos padres o nosotros mismos, digo, en esta etapa en la que estamos hablando de la salud, en una cuestión más de conocimiento de nuestro físico, de nuestra salud mental. Eso es súper importante, sí, porque también los niños siguen naciendo y siguen creciendo y todos nosotros seguimos atendiendo, no importa, en forma remota o como sea, intentamos igual asistir a las consultas de los padres. Esta es una condición que aparece entre el año y los 3 años, pero puede ser diagnosticada en cualquier momento de la vida. Y lo que tratamos siempre de transmitir es que hay algunos síntomas de alarma. Esos signos de alarma no necesariamente quieren decir que uno vaya a tener el trastorno del espectro autista. Pueden ser comunes para cualquier otra dificultad del desarrollo y tienen que ver justamente con no responder al nombre, estar más interesados en los objetos que en las personas, a veces tener berrinches inexplicables o que no pasan fácilmente, no adquirir el lenguaje en el momento que se espera, que es alrededor del año y los 2 años, o perder habilidades en el lenguaje que fueron adquiridas previamente, tener ciertos intereses restringidos y repetitivos o dificultades para soportar ciertos ruidos o texturas o luces y que eso desencadene a veces episodios de desregulación, ¿no? Y ya cuando son más grandes, por ahí ese es un momento donde los papás lo suelen observar entre el año y los 3 años, pero también hay muchos chicos que pasan desapercibidos y entonces empiezan a tener algunos síntomas o empiezan a mostrar alguna dificultad cuando comienzan, por ejemplo, la primaria. Y entonces ahí comienzan, porque esos chicos tal vez sí desarrollan el lenguaje, y ahí empiezan las dificultades para integrarse en el cole, ¿no? Problemas para hacer amigos, o no quieren ir al cole, o permanecen sentados o callados, o prefieren no ir al recreo, tal vez tienen un tono de voz particular, tal vez se interesan por cosas que sus amigos no, o le gustan mucho los dinosaurios repetitivamente, o le gustan los planetas o historias, y su lenguaje tal vez es un poco menos coloquial. Entonces hay como estos 2 momentos donde es una oportunidad dentro de la infancia para darnos cuenta que algo está pasando en la posibilidad de comunicación, de interacción de ese chico, y referirnos a una consulta, que puede ser con nuestro pediatra, puede ser con un pediatra especializado en desarrollo. La Ciudad de Buenos Aires tiene un programa que se llama Protectea, que está dentro de los hospitales públicos. Yo trabajo en Pilares de Esperanza, que está en Pilar,
y en Pilar también estamos dentro de ese programa y hay una clínica del desarrollo y varios municipios del Gran Buenos Aires y dentro de